Bienvenidos a Come Bien, ¿cómo estáis hoy? Hoy os traigo una delicia traída de las Américas. Hoy vamos a hacer pan de queso, una especialidad típica de Brasil. Son unos panecitos súper jugosos, deliciosos, veréis que os va a encantar y que son súper fáciles de hacer. Para elaborar esta receta vamos a necesitar mantequilla, sal, almidón de yuca, queso fresco, levadura química, huevos y especias. Bueno, lo primero que vamos a hacer para elaborar esta receta es rallar el queso. Nosotros hemos escogido queso fresco, pero nos admite cualquier tipo de queso. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de agua que tiene y la sal. Porque si utilizamos un queso como por ejemplo el parmesano, vamos a necesitar poner mucha menos sal, si no nos quedarán excesivamente salados. Así que lo primero que vamos a hacer es rallar queso. Yo la verdad es que es un pan que me sorprende un montón. Lo conozco hace relativamente poco, mi amiga Karina me hizo una vez y me dejó súper sorprendidísima. Se presenta en forma de bollitos y quedan tiernos por dentro. Y me contó un poquitín la historia de estos panes. Se remonta al siglo XVIII, donde por aquella época, en la zona de Brasil, donde se empezó a hacer este pan, no llegaba harina de buena calidad y la gente de servicio, para dar a sus amos, lo que hacía era cocer unos bollitos en los que mezclaba queso y lo que tenían más a mano, que era la harina que sacaban de las yucas. Hacían un amasijo, hacían bolitas, lo ponían a cocer al fuego y lo servían a la hora del café. Y resultó una delicia. Y no es hasta los años 50 en los que esta receta se hizo más global y nos ha llegado casi a todos los rincones del planeta. También es verdad que hay muchos otros países de Sudamérica que también tienen esta receta muy similar. A veces cambian proporciones, en lugar de llamarse pan de queso se llama pan de yuca, pan de mandioca, pero en esencia es muy parecido. Ya hemos terminado de rallar el queso y ahora lo que vamos a hacer es amasarlo junto con el almidón de yuca. Curiosidad que yo no sabía hasta hace relativamente poco. Yuca, mandioca y tapioca son la misma cosa, así que si en algún momento no encontráis harina de yuca y veis que, almidón de yuca y veis que hay almidón de mandioca, es la misma cosa. Y si no encontraseis almidón de yuca, ni de mandioca, ni de tapioca, se puede hacer con almidón de maíz o almidón de trigo. Por lo tanto, es una receta totalmente apta para celíacos. Lo que vamos a hacer ahora mismo es agregar aquí el queso con todo el agua que ha soltado, sin ningún tipo de problema. Y añadir el almidón. Almidón, es importante que sea almidón y no harina, porque no nos daría el mismo resultado. No conseguiríamos esos panes suaves y sedosos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mezclar a velocidad lenta para que no nos salpique toda la harina. Y una vez que lo tengamos bien mezcladito, lo que haremos será seguir añadiendo ingredientes. Una vez que tenemos ya mezclados muy bien los dos componentes, vamos a agregar la levadura química. Es importante, levadura química y no levadura de panadero. Esta es una de las dos excepciones que vamos a ver de pan con levadura química. No necesitamos levadura de panadero porque no tenemos gluten ni proteína a la que tengamos que crear una estructura. Entonces ahora agregamos, mezclamos bien. Y una vez que lo tenemos bien mezclado, vamos a seguir añadiendo ingredientes. Ahora lo que vamos a hacer es añadir los huevos y la mantequilla. Y por último agregaremos la sal. Agregaremos los huevos de uno en uno. Como siempre os digo, es importante que si utilizamos ingredientes sean ingredientes de calidad. Nosotros optamos por huevos ecológicos porque no solamente tienen mejor calidad, sino que nos van a aportar mejor sabor. Si a la hora de partir los huevos no os veis con seguridad y pensáis que os puede romper algún tipo de cáscara o caer allá, no hay problema, la podéis sacar. Pero si aún así os sentís inseguros, lo que podéis hacer es romper el huevo en otro bol y después ir agregándolo. Nosotros tenemos la certeza de que son huevos buenos, así que vamos a ir echándolos directamente, pero también como método de seguridad, ir abriéndolos en un bol no sería mala idea. Una vez hemos agregado los dos huevos, vamos a batir a velocidad lenta para que se incorporen bien. Una vez se hayan incorporado, seguiremos agregando cosas.
Una vez le hemos agregado los huevos, queda de esta textura que veis. Y ahora queda también por agregarle la mantequilla. Las especias se las vamos a agregar después. Una vez lo tenemos así, agregamos la mantequilla, que la tenemos de temperatura del tiempo, está blandita. Agregamos bien la mantequilla. Ahora le daremos velocidad lenta y que se mezcle. Una vez que está bien incorporada, vamos a agregar la sal. La cantidad de sal es a gusto, no va a interferir en la textura. Si hemos utilizado un queso blandito, que suelen ser bastante más sosos, pues añadimos un poquito más de sal. Si utilizamos un parmesano, utilizamos menos sal. Esto es en función del gusto y del queso que hayamos añadido. Entonces agregamos sal y volvemos a mezclar. Una vez lo tenemos bien mezclado, lo vamos a sacar de aquí y vamos a darle un poquito más de amasado con las manos. Si en casa no tenemos una amasadora, podemos hacer este queso perfectamente, sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que haríamos? Pues hacer todo el proceso con la mano. Nos llevaría un poquito más de tiempo y sería un poco más costoso, pero tampoco mucho más. Bueno, cuando ya tenemos la masa lista, lo que vamos a hacer es engrasar un poco la encimera donde vayamos a trabajarla y vamos a amasarla un poquito más con la mano. Si la masa se nos ha quedado demasiado tierna, pues le añadimos un poquito más de almidón de yuca. Si no nos queda más, pues almidón de maíz. No pasa absolutamente nada. Ahora lo que vamos a hacer es engrasar un poco la encimera. Ya sea con aceite vegetal, con mantequilla, con lo que queráis. Extendemos bien. Y nos pringamos bien las manos, para que no se nos pegue. Se nos pegará, pero mucho menos. Vamos a sacar la mitad de la masa. La mitad de la masa la vamos a dejar así, tal cual. Y en la otra mitad vamos a agregar hierbas provenzales. Bueno, ya tenemos la bolita hecha. Tenemos una bandeja de horno preparada con papel. Y lo que haremos es ir haciendo bolitas y las vamos a ir depositando. Podemos hacer bolitas o darle la forma que queramos. Nos mojamos un poco más las manos con aceite, cogemos una bolita pequeña, tenemos en cuenta que llevan levadura química, así que el tamaño que consigamos va a ser un poquito superior al que hagamos así en un principio. Tened en cuenta que esto va a crecer un poquito más. Es curioso cómo hay alimentos como la yuca que no podemos consumirlos en crudo, ya que resultan bastante indigestos. Y si queremos consumir este tipo de tubérculo, tenemos que cocinarlo. Nosotros vamos a hornearlo, vamos a cocinarlo horneándolo, pero si decidís utilizar la yuca fresca, tenéis que tener en cuenta que hay que cocerla. Nosotros ya hemos hecho 3 filas de panecitos, ahora vamos a sacar más masa y a esa otra masa le vamos a añadir especias. Si veis que de nuevo se os empieza a adherir la masa a las manos, os impregnáis un poquito más de aceite y seguimos trabajando. Vamos a hacer un huequito al medio, vamos a agregar unas poquitas de especias. Nosotros hemos escogido provenzales, podéis escoger las que queráis. Yo creo que estas le combinan muy bien con el queso, por eso hemos escogido estas, pero las que más manía os den. Vamos a ir mezclando bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer bolitas con esta mezcla que hemos hecho con hierbas provenzales. Ya sin haberle dado nada de calor no os podéis hacer una idea lo bien que huele. Si no queréis o no os gustan las hierbas provenzales, le podéis agregar cualquier otro tipo de especias. Y si los hacéis de quesito tierno como nosotros, lo bueno que tiene este queso es que podemos no agregarle sal a la mezcla y hacerlos dulces, que también resultan deliciosos. Os recuerdo que si no tenéis acceso a almidón de yuca, podéis hacerlo con almidón de maíz. Queda exactamente igual, misma textura, lo que va a cambiar es un poquito el sabor, pero textura exactamente la misma. Y como veis es tan facilito de hacer que si queréis animar a los peques de la casa para que se pongan con vosotros, será un rato súper divertido. Bueno, ya tenemos nuestras bolitas hechas, que sepáis que nosotros hemos hecho bolitas, pero podéis hacer bastoncitos, la forma que queráis es totalmente aceptable.
Y nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo es llevarlo al horno, lo tenemos ya precalentado a 250 grados y lo vamos a tener horneando hasta que estén doraditos por encima y después ya veréis qué buen resultado. Bien, y como veis ya tenemos aquí nuestros deliciosos panes de queso. Comentaros que hay versiones diferentes, que nosotros los hemos hecho con levadura instantánea, pero los podéis hacer sin levadura, entonces lo que conseguiremos es un pan más compacto, con una miga más húmeda. Estos son mucho más aireados por dentro y tienen un delicioso sabor a queso. Deciros que estos los podemos rellenar. Al haberse quedado esos alveolos tan grandes gracias a la levadura, podemos hacerlos rellenos de lo que queramos. Si los hacemos como esta vez con queso fresco, podemos darle ese toque dulce y rellenarlos con algo dulce. Sabéis, como os he comentado a lo largo del programa, que los podemos hacer también salados, podemos modificar la cantidad de queso, pero siempre teniendo en cuenta la hidratación de ese queso, ya que cuanta menos hidratación tenga, también tenemos que tener en cuenta la parte líquida que nosotros agregamos. Y hoy me despido de todos vosotros con una frase de Fernand Point, que dice: no se puede cocinar bien si no se pone en ello el corazón, dado que por encima de todo se trata de que en torno a la mesa reinen sentimientos de amistad y fraternidad, porque ¿qué hay más agradable que estar en una mesa rodeado de familia, de amigos, compartiendo manjares y delicias? Espero que os animéis a hacer esta receta, habéis visto que es facilísima, súper resultona y seguramente que os sale 1000 veces más delicioso que a mí. Os espero en el próximo programa de Come Bien. Hasta pronto.